¿Qué tal, queridos amigos? Corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Así resumiría el gran Gabilondo Soler Cricri la situación política de nuestro país, en tanto que la gran caballada comienza a galopar en busca de las candidaturas en el 2024, a falta de lo que diga el pueblo, que esto es importante, la soberanía popular, en marzo de 2022, cuando haya la posibilidad de revocarle el mandato al señor López Obrador. Yo estoy apuntado en esa teoría y ya lo expliqué y lo seguiré explicando y seguiré insistiendo en que es necesario que los mexicanos, con cero cobardía, se lancen a protestar para frenar esta oleada de miseria humana que deviene de la cuarta T, la cuarta tragedia nacional. Pues bien, el presidente ya le levantó la mano a Claudia Sheinbaum. Debo decirles que cuando un presidente es más vulnerable es cuando ya los pollitos o las gallinitas empiezan a crecer y empiezan a querer más que piar, sino conseguir ya su fuero antes de tiempo para conquistar el corazón de quien va a designar los candidatos. En este caso, al parecer, López Obrador tendrá las mismas perspectivas que los que eran presidentes del PRI, del PAN, etcétera, porque sencillamente va a señalar a su sucesor según hablan todos aquellos que conocen cómo se mueven los intrínculos en el seno de Morena. Por lo pronto, Sheinbaum es la candidata del presidente López Obrador. Ya no hay ninguna duda de ello, pero ninguna. Todos están convencidos de que si hay alguien que tiene las preferencias del presidente es Claudia Sheinbaum. Y por eso Ricardo Monreal, del Senado, él es líder de la bancada de Morena en el Senado, comienza también a moverse, a solicitar que se reúnan la propia Claudia Sheinbaum con el canciller Marcelo Ebrard y él en un triángulo que no será un menage à trois, pero que serviría para definir perspectivas futuros para obtener la candidatura de Morena a la presidencia. Ricardo Monreal parece estar enfrentado al presidente López Obrador, ya no es tanto el afecto y la simpatía que se tienen ambos, ya se volvieron críticos unos de los otros, y esto pues se revela que Monreal solamente podría alcanzar la candidatura si el presidente sacara totalmente las manos de Morena y pudiera este partido elegir libremente a su candidato con una votación interna o como quieran darla. Pero es difícil que Monreal pueda obtener la candidatura presidencial porque no lo quiere López Obrador ya. Y Monreal es un hombre que suele modificar su estatus político y partidista de acuerdo a cómo le va en la feria. Fíjense, a pesar de que fue delegado en la Cuauhtémoc de 2014 a 2017, fue priista durante 22 años, de 1975 a 1997, legislador por este partido, uno de los que más utilizó la tribuna como priista para fustigar a la oposición. Pero cuando no le dieron la candidatura para el gobierno de Zacatecas, se enfureció y pasó a las filas del PRD y en 1998 logró ganar el gobierno de Zacatecas, como ahora lo ganó, entre comillas, su hermano David y también, entre comillas, ganó su hermano Saúl la alcaldía de Fresnillo. Son tres Monreal los que están en el ajo político en la actualidad. Luego pues se pasó al PT y finalmente aterrizó, como decíamos, en Morena en 2018 para ser senador de la República, cargo que hasta ahora mantiene. ¿Y Claudia Sheinbaum? ¿Qué podemos decir de Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum es una mujer que se dedicó durante muchos años a la academia. Fíjense ustedes, fue obviamente licenciada en física por la UNAM, carrera que estudió de 1984 a 89, luego por la misma Universidad Nacional
logró la maestría en Ingeniería de la Energía. Luego logró el doctorado en la misma UNAM de 93 a 95 en Ingeniería Ambiental. Fíjense ustedes cómo están las distorsiones. Y finalmente se fue a la muy conocida, pues digamos, Universidad de California, en donde existe el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en donde estuvo nada menos que 4 años, de 95 a 99, estudiando las cuestiones que tenían que ver con cuestiones no confidenciales del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Este es un punto muy interesante que deberíamos analizar. Y ya en 2000, pues empezó su carrera política, fue inmediatamente incorporada al gabinete de López Obrador, precisamente en los terrenos del medio ambiente, y fue creciendo poco a poco como una persona que era especialista en el medio ambiente, pero que no aportaba nada más que sus teorías. Después de ahí pasó a la delegación Tlalpan y se le derrumbó. ¿Se acuerdan ustedes? En ese año terrible de 2017, el colegio Enrique Rebsamen. Ella era la responsable de la delegación y poco metió las manos para indagar y resolver este conflicto, sobre todo en cuanto al dueño verdadero de esta institución, que todos señalan que es el cardenal Norberto Rivera Carrera, ahora jubilado, estratégicamente jubilado. Finalmente, ya como jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues también ha visto que caigan algunas cosas, como por ejemplo la línea 12 del metro. Y sin embargo, tal parece que no le afectó en lo absoluto. Ahí está, porque además uno de sus hijos, el más pequeño, no parece ser hijo de quien fue su esposo hasta el 2016, Carlos Imax, pero sí le dio el apellido. Y lo digo porque hay mucha relación entre esto y el presidente de la República, o mejor dicho, uno de los hijos del presidente de la República. Hasta ahí la dejamos para no meternos más, inmiscuirnos en la vida privada de Claudia, que puede ser candidata presidencial ungida por el señor López Obrador. Y de Marcelo Ebrard, ¿qué podemos decir? Fue priista desde 1977 a 1995, 22 años, y con su amigo Manuel Camacho, más bien como segundo de Manuel Camacho, que fue toda la vida, Manuel Camacho Solís, ya extinto, fundó el Partido del Centro Democrático. Y después pasó, eso fue en el 99, 2000, luego pasó el PRD, en donde se sostuvo 15 años, de 2000 a 2015, hasta que se metió al Movimiento Ciudadano, estuvo ahí 3 años, luego pasó a un movimiento que llamó progresista, que entre 2013 y 2015 se lanzó como diputado por el Partido Verde en el 2017 y finalmente aterrizó en Morena. ¿Vieron ustedes cuántos partidos políticos ha estado con la presencia y la militancia de Marcelo Ebrard? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos políticos en su corta vida, porque tampoco es muy viejo que digamos, está rayando los 61, que es, digamos, la edad más o menos en la que se están dando las precandidaturas dentro de Morena. Ya sabemos que Marcelo fue jefe de gobierno del Distrito Federal entre 2006 y 2012, cuando tuvo que salir corriendo de la República Mexicana por las acusaciones, entre otras cosas, del señor Miguel Ángel Mancera, quien lo hizo responsable de los terribles circunstancias de la línea 12 del metro, que empezó a indagar y se dio cuenta de que había sido construido esta obra monumental con materiales de segunda y de tercera clase. Y entonces se fue a París y ahí estuvo hasta que fue rescatado
por el propio presidente de la República actual, Andrés Manuel López Obrador, para hacerlo nada menos canciller. Antes fue Sedesol, secretario de Sedesol, fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, también en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, también lo fue del Distrito Federal, con Andrés Manuel, por supuesto. Como secretario de Seguridad Pública, estalló la bomba y hubo quienes pedían a gritos al presidente entonces Fox, quien tenía ese picaporte, para poder retirar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, del Distrito Federal, sin necesidad de que entrara en juego el jefe de gobierno. Y a punto estuvo Fox de retirarlo por sucesos desagradables en Atenco y en otros sitios en donde la policía se había excedido brutalmente. Y bueno, y es un hombre que en apariencia es mujeriego. Se ha casado 3 veces. Primero, fíjense con quiénes. Francesca Ramos. Luego, con Mariana Prats, cuyo matrimonio fue terrible porque decía que a veces llegaba Marcelo con algún ojito morado por allí. Y finalmente Rosalinda Bueso, hondureña, que fue amiga, muy amiga del presidente, entonces presidente, el señor Zelaya, Manuel Zelaya, el sombrerudo. Hay varios sombrerudos, pero este era muy característico, quien viajaba de manera anónima a México desde Honduras para entrevistarse con Rosalinda cuando era su embajadora, la embajadora de Honduras en México. Y en estas circunstancias la conoció Marcelo y ha mantenido con ella una relación que hasta la fecha perdura. Y esto pues es importante decirlo porque los movimientos migrantes que salieron de Honduras no fueron por casualidad, fueron financiados por Manuel Zelaya como una especie de venganza en 2018, ya que se había determinado que Marcelo iba a ser el canciller para tratar de boicotear esta designación de Marcelo. Esto es en Morena, pero en la alianza opositora, ¿qué se ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos esperar? No hay liderazgos firmes, no hay elementos que tengan la fuerza para poder competir con Morena solos. Si se divide la alianza PAN, PRI, PRD, seguramente fracasarán en su intento. Pero ha surgido una figura, y la voy a destapar ahora mismo. Ha surgido la figura de un diputado del PAN, muy sensato, quien de un discurso extraordinario hace algunos días en la Cámara de Diputados, llamando a la necesidad de que, cumpliendo con lo que les pagan los mexicanos, buscaran la unidad y no el divisionismo inútil y absurdo. Un discurso que reveló cualidades excepcionales en un joven político que tiene la cabeza bien clara y los pies bien puestos en la tierra. A mí el discurso me encantó, pero lo que más me produjo fue la visión de ver en él a un probable candidato presidencial. Me refiero al diputado Jorge Romero Herrera. Apunten el nombre, Jorge Romero Herrera, porque de golpe y porrazo se puso encima de Ricardo Anaya, que también busca la candidatura, y de Margarita Zavala, que aunque también es diputada, pues ya sabemos que arrastra pues todo el pasado siniestro de Felipe Calderón. Pero no es así el caso de Jorge Romero. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque este podría ser el hombre que pudiera aglutinar a los 3 partidos en una alianza opositora como la que se dio este año y competir contra Morena con toda la fuerza de la oposición para evitar que se prolongara esta tortura de la izquierda que no lo es, de la transformación que no existe, del gatopardismo de Andrés. Solamente con un candidato de la alianza, en alianza, podríamos pensar en que la tortura acabara en 24. Pero antes, yo tengo confianza que en el próximo año, marzo de 22, los mexicanos tengamos las agallas de decir: ¡fuera López Obrador! Perdónenme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.